Hola a todos y bienvenidos a esta clase 2 del bloque 2 también. La semana pasada empezamos un bloque, el segundo bloque de enseñanzas, y vamos a estar hablando en este bloque sobre la identidad. Entonces empezamos, pues sí, la semana pasada hablando acerca de esta realidad que somos una nueva creación y que esa nueva creación viene con una nueva identidad. La semana pasada se llamó No somos lo que hacemos. Y en la clase de hoy vamos a estar hablando acerca de un aspecto de nuestra identidad que se llama Somos hijos. Entonces vamos a hablar sobre una área, un aspecto de nuestra identidad que es súper importante y súper clave para nuestra vida, para nuestro caminar con Dios, el entender esto que Dios nos ha hecho hijos de Él. Y vamos a hablar un poquito de qué significa esto de ser hijos de Dios, y vamos a hablar un poco también acerca de en términos prácticos, qué puede significar eso para nosotros, ¿no? El ser hijos de Dios y esta parte de nuestra identidad. Entonces vamos a seguir hablando pues sobre nuestra identidad. Si tienes tu Biblia ahí, vamos a Mateo 4:3 rápidamente. Estuvimos hablando sobre esto la semana pasada y hablamos cómo una de las áreas de más ataque en nuestras vidas va a ser esta área de nuestra identidad. Y vimos y leímos esto de Mateo 4, donde Jesús fue tentado, y dice en el versículo 3, dice, el tentador se le acercó y le propuso, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de alguna forma, es curioso porque dice no solo de pan, dice, si eres hijo, convierte roca en pan. Pero él dice, no solo de pan vive, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y qué curioso, porque el enemigo vino a retar la identidad que Dios le acaba de hablar. Dios le acaba de hablar con su voz, le acaba de decir a Jesús, eres mi hijo amado y estoy bien complacido contigo. Y luego el enemigo viene, y como hablamos la semana pasada, el enemigo viene y trata de robar nuestro sentido de identidad, trata de robar lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Entonces, en la medida que no estamos seguros acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, en esa medida vamos a tener un corazón huérfano, o vamos a caminar con un corazón de huérfano. Algo que podemos ver dentro de esta dinámica de nuestra identidad es que aunque Dios dice que somos hijos, hay muchos hijos que caminan con un corazón y una mentalidad de huérfano, no una calidad o corazón de hijos de Dios. Entonces, la realidad, de alguna forma, la realidad tiene que afectar nuestra forma de pensar y tiene que afectar nuestra forma de vernos y de ver a Dios, para que realmente pueda tener un impacto en nuestras vidas. Si soy hijo de Dios, pero no estoy tomando los privilegios y no estoy caminando ahora sí como hijo de Dios, aunque legalmente soy hijo, simplemente no estoy aprovechando de lo que Dios quiere que yo aproveche, de esa relación y de esa conexión que Dios ha hecho disponible en nosotros a través de la cruz. No sé si conocen, pero la mayoría deben de conocer, ¿no? La historia del hijo pródigo y del hermano mayor, ¿no? Y en esta historia, en esta parábola, vemos que, ¿no? que el hijo pide la herencia y luego va y gasta toda su herencia y empieza a vivir, ahora sí, criando puercos,
Y estando ahí, dice que se le antojaba, ¿no? la comida de los puercos. Y cuando eso sucedió, dice que entró en razón y regresó y dijo esto: incluso los siervos tienen mejor calidad o comen mejor que yo. Entonces voy a regresar a mi padre y voy a decirle a mi padre que me abrace o que me acepte como un esclavo o como un serviente, un siervo. Pero vemos en esa historia que cuando él se acercaba a su padre, dice que el padre lo vio de lejos y se fue corriendo a abrazarlo. Y en vez de ponerlo como calidad de hijo, o sea, de siervo, en vez de abrazarlo como siervo, lo que el hijo estaba pensando, dice que el padre lo fue y lo abrazó, y dice que le dijo que trajera su túnica y que trajera su anillo, porque su hijo perdido había regresado. Y el chiste es esto: el hijo de este buen padre tenía una mentalidad de siervo. Dijo: voy a ir y aunque sea voy a ser siervo, pues, porque aunque sea, los siervos lo tienen mejor que yo lo tengo en este momento. Y muchas veces nosotros podemos caminar con este tipo de mentalidad. O también podemos manejar, si saben esa historia, la verdad, perdón, no tengo la referencia, pero ahí lo pueden buscar. Pero vemos también que el hermano mayor se enojó con el padre porque el padre le hizo una fiesta y agarró esta ternera, ¿no? Mató esta ternera para tener esta fiesta, esta celebración. Y el hermano mayor se enojó con el padre, y cuando el padre fue, le dijo el hermano mayor al padre, dice: ¿cuántos años tengo aquí sirviéndote y nunca me has dado una ternera? Nunca me has dado esto para una fiesta. Y el chiste, digo, esa historia normalmente lo llaman como la historia del hijo pródigo, pero para mí realmente es la historia de un buen padre. Yo creo que el énfasis ni es en el hijo que se fue y regresó, pero tampoco es en el hermano mayor. Pero en ese caso, el padre le dijo al hermano, dice: ¿cuánto tiempo has estado aquí? Dice: todo lo que tengo es tuyo. Y el punto es esto: ni el chiquito ni el grande realmente tenían una mentalidad de hijos. Los dos tenían una mentalidad de huérfanos o de orfandad. Y el problema es que no podían recibir el amor del padre, y los dos ponían su confianza en su propio trabajo y tenían poca confianza en la gracia y la provisión de su padre. ¿Y cuántas veces eso es lo que sucede a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros ponemos más énfasis en nuestros hechos, en lo que nosotros podemos hacer, en vez de poner nuestra atención y nuestro enfoque y recibir la gracia y la provisión de un padre amoroso, de un padre bueno, que es el padre en la cual nosotros tenemos? Entonces, en esta historia vemos dos hijos que tenían una mentalidad incorrecta. El padre le dijo: todo lo que tengo es tuyo. Básicamente lo que estaba diciendo le estaba diciendo: no necesitas mi permiso, o no necesitabas mi permiso para hacer una fiesta. Dice: el día que quisieras, podrías haber agarrado un animal, matado un animal y tenido una fiesta. Y el punto es esto: porque el hijo tenía mentalidad de huérfano, no abrazó y no tomó lo que su padre tenía para él. Y es lo mismo que sucede a nosotros. Si no caminamos con una mentalidad de hijos, podemos caminar nuestra vida no disfrutando de lo que Dios ha hecho disponible para sus hijos. Y podemos creer y hasta culpar a Dios, como este hermano. Podemos culpar a Dios por cosas que Él no es culpable. Podemos culpar a Dios por cosas que Él ha delegado y que Él nos dice lo mismo que ese buen padre. Dice: todo lo que tengo es tuyo. Entonces es súper importante entender nuestra identidad como hijos de Dios, entender
que somos hijos de Dios, que la Biblia nos llama hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos varios privilegios. Como hijos de Dios tenemos responsabilidad también, pero hay varias cosas que me gustaría hablar el día de hoy sobre esta parte de que somos hijos de Dios. Entonces, eso es una de las promesas más grandes que tenemos en la Biblia. Vamos primero a Juan 1:13. Juan 1:13. Bueno, vamos a leer desde el 11 para dar poquito contexto. Dice, vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando acerca de Jesús. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Les dio el derecho de ser qué? Hijos de Dios. Entonces los que creen en Jesús, aquí está diciendo, los que creen en Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces la Biblia dice que somos hijos. Primero de Juan 3:1. Dice, fíjense que gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios. Dice, fíjate qué gran amor del Padre porque nos llama a sus hijos. Entonces la Biblia dice que somos hijos de Dios, y eso debe de ser una parte fundamental de nuestro sentido de identidad, de nuestra forma de vernos a nosotros mismos, pero también de nuestra forma de ver a Dios. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En todo el Antiguo Testamento solo hay hay 15 referencias, hay 15 referencias de Dios como Padre. Pero solo en el Evangelio de Juan hay más de 100 referencias. Entonces lo que entendemos es que con la venida de Jesús vino una nueva identidad, y por eso hay tanta revelación como hijos de Dios y tanto hablar como hijos de Dios, porque la palabra de Dios ha revelado en el nuevo pacto esta identidad que somos hijos de Dios. Entonces es algo que tenemos que agarrar, es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que renovar nuestra mente para entender y para caminar como hijos de Dios, para ver a Dios como nuestro Padre. En Mateo 6, de todos los nombres de Dios, los cientos de nombres de Dios que existe, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos cómo orar, Él dijo, oren así, nuestro Padre que está en el cielo. Entonces lo que entendemos es que de todas las revelaciones o de todos los nombres que Jesús podría haber usado, Él decidió usar el nombre Padre, lo cual involucra intimidad, cual involucra cercanía de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Entonces es algo súper grande. Tristemente, la mayor parte de la iglesia no caminan con una identidad como hijos de Dios, caminan como una identidad como siervos o como esclavos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entran con una mentalidad de esclavos, pero no de hijos de Dios, y no nada más hijos, pero hijos amados de Dios. Eso va a ser otro tema. Pero somos hijos de Dios. Entonces, quiero estar bien cimentado en lo que estoy hablando, porque no quiero que tengan dudas los que están escuchando, los que están viendo. No quiero que tengan dudas de lo que estamos hablando, y quiero que se sienten bien cimentados en la palabra de Dios. Entonces, quiero ver algunas razones por la cual podemos decir que somos hijos de Dios. Lo primero es que el Espíritu Santo lo asegura en Romanos 8:15. Romanos 8:15.
Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¡Wow! Entonces imagínate, parte del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas es asegurarnos que somos hijos de Dios, es llevarnos a un entendimiento y una revelación que somos hijos de Dios. Entonces es lo que está diciendo Romanos aquí. La segunda razón por qué podemos decir eso es porque la Biblia lo dice en muchos lugares. Ejemplo, vamos a ver otros 2 versículos en Gálatas 3:26 primero. En Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No quiero hablar muchísimo sobre este tema, pero hay varios versículos que ya hemos leído acerca de hijos de Dios, y déjame decirte esto, los hijos de Dios son hijos por nacimiento espiritual, no por nacimiento físico. O sea, mira lo que dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces no quiero hablar mucho sobre esto, pero algo que tenemos que entender es que no todas las personas del mundo son hijos de Dios. No todos son hijos porque no todos han puesto su fe en Cristo Jesús. Y aquí dice que somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, no todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han puesto su fe en Jesús y que se han nacido de nuevo. Es donde viene Juan 1, lo que leímos al principio. Porque dice, los que creen en Él les dio derecho de ser hijos de Dios. Y dice, y estos no nacen de sangre, sino nacen del Espíritu, nacen de Dios. Entonces nosotros cargamos, de alguna forma, podemos decir que cargamos con el ADN de Dios por nuestro nuevo nacimiento, porque hemos nacido del simiente de Dios y por eso nosotros somos hijos de Dios. Entonces la Biblia dice que somos hijos de Dios. También en Hebreos 12, vamos a leer Hebreos 12:7 también. Dice, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Dice, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les disciplina que todos reciben, entonces si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Entonces aquí el contexto está hablando acerca de la disciplina. Y está hablando acerca de que Dios disciplina sus hijos. Ok, no quiero entrar mucho en este tema, pero la disciplina de Dios no es castigo. La disciplina de Dios no es aventarte enfrente de un camión para que aprendas tu lección. Eso no es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, y lo dice aquí en la Biblia, la disciplina de Dios es Dios instruyendo al favorito, si lo quieres ver así, es su hijo favorito. Entonces la disciplina de Dios es dar dirección a nuestras vidas. No es castigar, no es poner enfermedades. Eso no es la disciplina de Dios. Pero la disciplina de Dios es que un padre bueno viene, nos puede regañar y nos puede redirigir hacia el camino correcto. Y eso es lo que todos nosotros como hijos de Dios debemos de estar expectantes de un Dios que quiere disciplinarnos, o sea, nos quiere dirigir, quiere guiar nuestras vidas. Y por eso Romanos dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Entonces aquí son 2 versículos y ya hemos leído muchos versículos
que dice que somos hijos de Dios. Entonces tú eres hijo de Dios. Si tú eres nacido de nuevo y has puesto tu fe en Jesucristo, Dios dice que tú eres su hijo amado de Dios. Dios te ama. Dios tiene grandes propósitos para ti, pero tienes que entender que eres hijo de Dios. No importa si tu papá o tu mamá te dejó o te abandonó, no importa qué situación natural tú has vivido de orfandad, ya no eres huérfano o huérfana, eres hijo o hija de Dios. Y por último aquí, dice, los profetas del Antiguo Testamento anhelaban el día en que el pueblo de Dios serían llamados hijos de Dios. Y eso lo vemos en Oseas 1:10. En Oseas 1:10 dice, con todos los israelitas serán tan numerosas como la arena del mar, para que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Entonces dice, donde algún lugar se llamaba pueblo lejano o ajeno, ahora se les llama hijos del Dios viviente. Eso es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. En Romanos 4:4 quiero hablar dos cosas muy cruciales y muy importantes de entender en esta dinámica de ser hijos de Dios y de caminar en nuestra identidad como hijos de Dios. Y es que hay una gran diferencia entre hijos y siervos. Entonces, en Romanos 4:4, vamos a leer un pasaje rápidamente en Romanos 4:4. El contexto aquí es Abraham. Es la palabra de Dios. Está hablando acerca de Abraham y cómo Abraham recibió la gracia. Dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la justicia. Entonces, el contexto es esto. Es cuando Abraham estaban peleando la cuestión de la gracia y decía, no, yo tengo que trabajar para algo, yo tengo que trabajar para ganar mi salvación, yo tengo que trabajar para ganar algo. Pero aquí la Biblia dice, si tu perspectiva del nuevo pacto o la obra de Jesús es que yo tengo que trabajar, básicamente estamos diciendo que Dios está en deuda con nosotros. Pero dice, Dios no se le dio a Abraham, no fue algo de obra, sino fue una promesa de Dios. Y la promesa es un regalo de Dios, no es algo que tú tienes que trabajar para obtener. Entonces, una de las grandes diferencias que podemos tener en la mentalidad de hijo o la mentalidad de siervo es que un siervo está buscando de alguna forma que Dios tenga deuda con ellos, porque hacen para que Dios se agrada con ellos, hacen para que Dios les dé cosas, hacen para que Dios les dé estas cosas. Pero un hijo de alguna forma debe de entender porque es hijo, ya es de él las cosas. Entonces no trabaja para obtener, sino trabaja para expandir y para administrar lo que el Padre le está dando y le está entregando. Entonces Pablo habla acerca de dice que él es esclavo de Dios. Pero déjame decirte esto, cuando Pablo usa la palabra esclavo, no lo usa como una mentalidad, lo usa como algo de corazón. Entonces, el punto es esto, debemos ser siervos de corazón, no siervos de mente.
Siervos de corazón, no siervos de mente. Una persona con un espíritu de orfandad o de huérfano se identifica fácilmente a sí mismo como un siervo de Dios. Puede sonar noble, pero la verdad es que es un insulto a la cruz y el espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque los siervos trabajan para un salario, pero vivimos bajo la gracia y no hay salarios bajo la gracia. Los hijos son accionistas, no empleados. ¿Qué diferencia? No, estamos hablando de cómo debe de moldear nuestra forma de vernos como hijo, nuestra forma de estar interactuando con Dios. Los hijos son accionistas, no somos empleados de Dios, sino somos accionistas. No trabajamos porque tenemos que hacerlo, sino porque estamos totalmente comprometidos con el éxito de la empresa familiar. Cuando caminamos con una mentalidad de hijo, afecta todo lo que hacemos en esta vida. Afecta la forma que servimos a Dios, que servimos en la iglesia. Afecta la forma que interactuamos con las personas alrededor. Porque cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, yo entiendo que mi mayor propósito realmente en esta vida, y lo dice en Mateo 6, ¿no? Es buscar el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás será añadido. Lo más importante en este mundo es estar comprometido con el éxito de la empresa familiar. ¿Y cuál es la empresa familiar del reino? Pues es el reino de Dios. Es la expansión del reino. Entonces, cuando tenemos una mentalidad de hijo y nos vemos como esos hijos que la Biblia dice que somos, va a afectar nuestra forma de servir a Dios, porque no vamos a servir desde este lugar de siervos de mente, pero de siervos de corazón. Quiero terminar con esto. En el antiguo pacto, los esclavos tenían ciertos años que ellos tenían que servir. Entonces, cuando ellos terminaban su servicio, ellos podían escoger ser esclavos por decisión, no por obligación. Muchos eran esclavos antes de eso por obligación, o sea, porque tenían deudas que no podían pagar. Entonces los agarraba y los tomaban como esclavos. Pero la Biblia dice que si después del tiempo ya pueden ser libres, y si después del tiempo quieren seguir siendo esclavos o aman a su amo, entonces pueden tomar la decisión y básicamente irían a la puerta y dirían: yo estoy siendo esclavo por amor, no un esclavo por obligación. Entonces le ponían un arete, básicamente clavaban algo en su oreja y era la señal de que ellos iban a caminar como esclavos, pero un esclavo de amor. Entonces, cuando Pablo dice que él es esclavo de Dios, ese es el término o ese es el lenguaje que tenemos que entender. Debemos cada uno de nosotros ser esclavos, sí, pero como dije, esclavo de corazón, no esclavo de mente. Esclavo de corazón donde escogemos ser siervos y esclavos a Dios, pero por amor, no por obligación. Y eso es algo totalmente diferente, pero debemos de tener esta mentalidad de hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes acceso a Dios, tienes acceso a su reino, tienes acceso a su provisión, tienes acceso a todo lo que es suyo. Hace tiempo me dieron una palabra profética y me dijeron esto: Dios te está dando sus ojos para ver todo lo que Él tiene, porque todo lo que Él tiene es tuyo. Y eso es igual para ti. Yo oro en este momento que Dios te da ojos para verte como Dios te ve, para verte como este hijo o hija que tú eres. Que tú puedes ver lo que el Padre tiene para que tú entiendas lo que tú tienes.
porque lo que el Padre tiene es tuyo. Y Padre, te doy gracias porque tú estás cultivando en nosotros esta mentalidad de hijos tuyo y estás ayudándonos a renovar nuestra mente y quitar una mentalidad de siervo y abrazar una mentalidad de hijos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias por escuchar o por ver esta semana y pues estoy muy emocionado. Apenas estamos tocando la superficie. Va a estar súper padre las siguientes semanas. Entonces no dejen de ver, no dejen de compartir con sus amigos y con su familia. Y los amo y pues bendiciones, que tengan excelente semana. Gracias. Hasta luego.